Saludos a todas, a todos. Quiero agradecer muchísimo los mensajes que dejan en este espacio. Les agradezco también que comenten, que compartan la información que cada semana presentamos en esta videocolumna. Durante días recientes he visto mucha información imprecisa en torno al huachicol fiscal, al contrabando de combustible. Por eso decidí presentar esta vez el origen de ese delito, cuándo se expandió ese delito también, de manera que la columna de hoy se titula Huachicol fiscal, así detonó y se expandió. Le llamaron la madre de todas las reformas. Y es que dentro del paquete de reformas estructurales que el gobierno de Enrique Peña Nieto promovió, la reforma energética representaba la más ansiada por el PRI y el PAN desde tiempos del salinismo, porque finalmente el presidente del llamado nuevo PRI oficializaba la apertura del sector energético para ahondar en el proceso cuasi privatizador que hasta entonces subrepticiamente se había aplicado a petróleos mexicanos. Evidencia anecdótica del tipo de acuerdos de los legisladores para dar su voto son los sobornos que se repartieron en efectivo, narrados en parte por Emilio Lozoya, que incluso pudimos ver en algunas imágenes por algunos fragmentos de videos que se difundieron. Y Emilio Lozoya lo narra y él, a su vez, había sido receptor de sobornos y encargado también de enviarles otros sobornos a los legisladores que aprobarían esa reforma. En el sector petrolero caló hondo para mal esa reforma, porque no solo no llegaron las prometidas inversiones, sino que en varios ámbitos se generó un descontrol cuyas consecuencias hasta hoy se siguen padeciendo. El contrabando de combustible, el contrabando técnico, llamado coloquialmente como huachicol fiscal. El contrabando de petrolíferos y refinados en la industria petrolera no era nuevo. Y ya en pasadas ediciones de esta columna expliqué que desde hacía décadas, a la par que se sustraían combustibles de manera ilegal de las instalaciones de Pemex, también principalmente por la frontera norte, mediante las aduanas de Tamaulipas, entraban cargamentos de combustibles de contrabando que traían transportistas o empresarios gasolineros y que desde por lo menos la primera década del 2000, aun cuando se les detenía incluso en flagrancia, quedaron impunes. Asimismo, operaban la ruta marítima en los puertos del Golfo de México, del lado mexicano hacia los puertos tejanos y viceversa. Pero antes de la reforma energética que abrió a los privados la libre importación, exportación y comercialización de petrolíferos e hidrocarburos, era Pemex quien tenía esos eslabones del mercado: la producción, exportación, importación y distribución directa a franquicias gasolineras y estaciones de servicio. Así que a las autoridades hacendarias debía reportárseles cómo era ese suministro y a su vez las gasolineras y estaciones de servicio, los compradores, debían reportárselo también al SAT. En la forma, por lo menos, se tenía esa posibilidad y candados para hacer un cruce de datos y cuadrar las cifras. Así, por ejemplo, se podía identificar si una gasolinera o estación de servicio estaba comercializando combustible de contrabando o combustible que había sido robado a petróleos mexicanos, porque o reducía significativamente los volúmenes que compraba Pemex o de plano dejaba de comprarle a la petrolera, pero seguía operando. Y como no había manera legalmente de comercializar ese combustible si no procedía de Pemex,
ya fuese el refinado en alguna de las refinerías de la petrolera o el importado por la paraestatal para abastecer el mercado nacional, pues ahí era un indicador de que se estaba comercializando este combustible que tenía una procedencia ilegal. Como he narrado, gasolineras y estaciones de servicio vinculadas a la comercialización de huachicol o de combustible de contrabando operaban así en las zonas norte y el Bajío principalmente. Pero a partir de la reforma energética del peñanietismo, el descontrol se desbordó, porque sin una planeación previa, sin establecer los controles para el cruce de datos o la trazabilidad que tendrían todos esos combustibles que se comercializarían ya libremente, en un mercado en que Pemex sería solamente un oferente más y sin atender el problema que ya entonces generaba el mercado ilícito de combustible, se comenzaron a dar masivamente permisos de importación y exportación de petrolíferos, así como permisos de comercialización, pretextando libre oferta y demanda. Por descuido o deliberadamente, se omitió la trazabilidad de los combustibles. Ya ni Pemex tenía el control de esos volúmenes porque ya no era el único proveedor. Y con la reforma energética del peñanietismo se le restó atribuciones, sin dejarla con posibilidades de actuar en ese ámbito. Tampoco en el SAT se establecieron mecanismos para esa trazabilidad que, de haberse realizado, conllevaba que se hicieran cruces de información también con el sector aduanero, los cuales tampoco se realizaban. Los permisos de importación, exportación y los de comercialización de combustibles, que al amparo de la reforma energética peñanietista se dieron, se entregaron sin que los beneficiarios de esos permisos acreditaran ni siquiera a dónde iban a almacenar el combustible y cómo se haría el trasvase, las entregas, a quiénes abastecerían, por cuánto tiempo. Tampoco se revisó si las personas físicas o morales beneficiarias de los permisos en realidad tenían alguna empresa o eran solo de papel, lo que provocó que muchas operaran como factureras, usadas para evadir impuestos y para otras actividades ilícitas. El llamado libre mercado en el ámbito de los combustibles, a partir de la reforma energética del peñanietismo, se usó como patente de corso para el contrabando, porque los poseedores de esos permisos comenzaron a utilizarlos para meter combustible proveniente en gran parte de Texas, que traían con documentación que decían que eran aceites, naftas o alguna otra materia prima que evadía el pago de impuestos, utilizando también documentación apócrifa, falsa. Se encubría además mediante este tipo de documentación el origen de ese combustible, que en algunos casos era combustible robado. Las autoridades tampoco les inspeccionaban ni verificaban en dónde llegaría ese combustible, en qué instalaciones. Y es que muchos de esos beneficiarios de los permisos de importación ni siquiera contaban con una infraestructura adecuada para el almacenamiento o trasvase de los combustibles, sino que utilizaban directamente los transportes, trenes, buques, para abastecer directamente a las pipas o a empresas de transporte también. En los primeros años de aplicación de la reforma energética peñanietista, se otorgaron 1,377 permisos de importación para importar gasolina, diésel, turbocina, gas avión, gas licuado de petróleo, así como aceites crudos de petróleo. De esos 1,377 permisos, la mayor parte, 1,363, fueron para particulares y 14 para Pemex. Aún
y cuando entraban barcos, trenes, pipatanques con enormes cargamentos, no se reportaba ante el SAT. Y cuando se hacía en las aduanas se decía que eran precisamente esos aceites, desechos de aceites para evadir el pago de impuestos. Y la colusión en puertos, en aduanas, en patios fiscales, consistía en que se daba validez a sus documentos y no se les realizaban las pruebas para comprobar que se trataba de la sustancia que se decía en el documento. El otro eslabón del contrabando lo constituía la parte de comercialización. Y en cuanto a los permisos de comercialización, se autorizaron miles también a personas físicas o morales, que algunas operaban solo como factureras. Para el año 2018, al menos 90 barcos operaban la sustracción, transporte, contrabando de combustible vía el Golfo de México, utilizando precisamente facturas falsas y pedimentos de importación y exportación también apócrifos. Empresas beneficiarias de esos permisos de importación, cuando adquirían el combustible, principalmente en Texas, lo metían en cargamentos que a las autoridades mexicanas les reportaran que eran otras sustancias o cantidades mucho menores a las que en realidad empezaban a traer al país. Entre el año 2019 y 2024, ya en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de la estrategia contra el robo y contrabando de combustibles, más de 1,300 de esos permisos fueron cancelados por incumplimientos, como el que algunos de ellos en periodos de casi un año o más de un año no habían declarado nada ante el SAT, nada de sus ingresos. Pero cuando se hicieron cruces de información entre el sector energético, SAT, el sector de aduanas, se detectó que sí habían metido cargamentos, pero que habían registrado precisamente como esas sustancias con las que se evadía el pago de impuestos. Se retiraron, se cancelaron más de 1,300 de esos permisos, pero algunos de esos beneficiarios de los permisos se ampararon contra la resolución. Una de esas empresas a la que se le había retirado el permiso por detectársele irregularidades diversas fue Ingemar, en la que el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo, es accionista. Pero de manera influyente, esa empresa logró obtener un amparo del Poder Judicial, del antiguo Poder Judicial. Y fue un juez el que le ordenó a la CENER que le restituyera el permiso. Y así fue como la compañía siguió operando. En julio pasado, en Coahuila, las autoridades federales hicieron el aseguramiento de un cargamento que hasta estos momentos es considerado como histórico en aseguramientos de contrabando de combustible vía ferrotanque. Se trataba de 129 carros tanque de ferrocarril en los que se transportaban más de 15 millones de litros de combustible de contrabando. En la indagatoria se descubrió precisamente que eran de Ingemar. Así que en la actualidad, además de Ingemar, la Fiscalía General de la República, las autoridades de todo el sector de seguridad y las que trabajan en la detección y el combate a los delitos relacionados con hidrocarburos, tienen bajo investigación a centenares de empresas implicadas en la utilización de documentación falsa para el contrabando y comercialización ilícita de combustibles. La contraparte son las empresas tejanas, comercializadoras algunas, y que son la parte que transfirió ese combustible que se contrabandeó al país.
Algunas de esas empresas están también bajo investigación por parte de las autoridades estadounidenses. En México, las compañías que están bajo investigación incluye aquellas en esa trama de las que ya hubo algunas detenciones, las que operaban los cargamentos vía marítima, que eran facilitados en su logística por funcionarios públicos de aduanas y personal de la Marina, incluidos los hermanos Fernando y Manuel Farias Laguna, quienes tienen grado de vicealmirante y contraalmirante, y además de los capitanes que cooptaron y personal de aduanas, 14 de ellos ya detenidos. La investigación continúa abierta contra empresas exportadoras, importadoras, comercializadoras, transportistas. Desde la Fiscalía General de la República se ha dicho que hay muchas más órdenes de detención. Las carpetas de investigación se van sumando a las más de 40,000 que la Fiscalía General de la República ha integrado a partir del año 2019, en que se puso en marcha la estrategia integral de combate a los delitos en materia de hidrocarburos, y que derivado de esas carpetas se tiene a particulares, a funcionarios y exfuncionarios bajo investigación. También, a partir del trabajo que el SAT comenzó a realizar desde el año 2020 para identificar empresas que son utilizadas para simular operaciones, las llamadas EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas. En la lista que elabora el SAT respecto a esas empresas, una lista en la que se identifica empresas implicadas en operaciones de fraude fiscal, se ha ido incluyendo a personas físicas y morales defraudadoras fiscales que entraron al sector petrolero con la fallida y lesiva reforma energética del peñanietismo, aprobada con sobornos de por medio. Hasta aquí la videocolumna de hoy. Muchas gracias por comentar, gracias por compartir. Aquí nos encontramos la próxima semana.